Bueno, buenas noches. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Hoy les voy a platicar un poquito de fenómenos de transporte, pero de las funciones de Bessel, que son herramientas matemáticas o funciones matemáticas que nos sirven para resolver determinadas ecuaciones diferenciales que se presentan en el planteamiento de sistemas cilíndricos, ¿no? Entonces, Friedrich Wilhelm Bessel fue un científico alemán del año de 1784. Nació y falleció en 1846. Entonces, las ecuaciones que surgen, que él estudió y que surgen de esa ecuación que él definió, pues se les llamó funciones de Bessel. En esto que le voy a platicar no hay un formalismo matemático riguroso, hay un formalismo, de hecho, riguroso detrás de estas ecuaciones. Solo veré un poquito algunas cuestiones prácticas de estas funciones y cómo se utilizan para un caso particular de fenómenos de transporte. Bien, entonces cuando tenemos que analizar un sistema en ingeniería, muchas veces nos topamos con este tipo de geometrías que son cartesianas, donde tenemos nuestra geometría en X, Y y Z, ¿no? Donde podemos definir cualquier punto en este sistema coordenado, ¿no? Cuando nosotros tenemos sistemas cilíndricos, tendríamos ya que recurrir al radio, al ángulo y a la altura, ¿no? A la altura Z. Entonces aquí ya cambia un poquito nuestro sistema geométrico, ¿no? Y también tenemos geometrías esféricas, ¿no? Donde tenemos el radio, que es esta ρ, ajá, el ángulo que se forma con respecto al eje X, y el ángulo que se forma con respecto al eje Z, que no recuerdo exactamente si es el azimutal, pero creo que así se llama, ¿no? Entonces tenemos que varios sistemas geométricos. De hecho, incluso hay sistemas geométricos hiperbólicos, sistemas geométricos elipsoidales, entre muchos otros, ¿no? Pero no es la función de esta plática, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de temperatura, por ejemplo, la ecuación general para la transferencia de calor, pues podemos definir que la temperatura está en la dirección radial, en la dirección angular y en la dirección de z, ¿no? Este es nuestro término de generación y tenemos un término de acumulación. Pues cuando hablamos de difusividad de materia en transferencia de materia, tenemos el coeficiente de difusión, tenemos la transferencia de materia en estado no estacionario y también tenemos función del radio, en función del ángulo y en función de z, ¿no? Más RDA, que podría ser nuestra velocidad de reacción, ¿no? Entonces, en sistemas cilíndricos, como vemos, este tipo de ecuaciones surgen, ¿no? Y son necesarios poderlas resolver para poder obtener, digamos, la solución final, ¿no? Ahorita voy a regresar a estas ecuaciones para que veamos cómo se puede resolver un caso en particular, se puede plantear. Y me arranco pensando un poquito en la ecuación de Bessel, ¿no? Pues tenemos nuestra ecuación de Bessel, donde tenemos x cuadrada, y, x diferencial de x, y tenemos que es x cuadrada menos esta ñu, que sería el orden de la extinción de Bessel. Entonces, la solución es C1 por la función de Bessel de la primera clase o del primer tipo por X, y aquí está ñu sería el orden, el orden de la solución, y tenemos la ecuación de la función de Bessel de segunda clase, ¿no? Esto es de segunda clase, ¿no? De orden ñu. Pues las soluciones, como les decía, la formalidad va más allá de lo que les estoy platicando. Entonces, estas soluciones, esta que yo le estoy poniendo acá, es en función de series de potencias. Entonces, hay que tener un conocimiento de series de potencias, de convergencia, etcétera, ¿no? Y la de abajo, pues es lo más simplificado que encontré. Ahorita le voy a mostrar el término en función de series de potencias. Pues en función de series de potencias, pues es mucho más complejo, ¿no? Que solo lo que tenemos aquí. Y también hay ciertas propiedades que tienen, como estas relaciones de recurrencia, ¿no? Que tenemos que el orden de reacción más uno es igual a 2 por el orden de reacción entre la función con el orden de reacción y con el orden, pero con el orden de la ecuación y el orden menos uno, ¿no? Y en el caso de que sea menos uno, pues también hay una relación entre las dos,
funciones de Bessel y en el caso de las derivadas también, ¿no? También en el caso de que yo derive la función de Bessel, pues esta sería su fórmula, como verán es una especie de recurrencia. Y lo mismo está si fuera, está muy similar, ¿no? Y en el caso de que yo derive para el caso muy particular de la primera derivada, este es un caso particular, ajá, pues la primera derivada de la función debe ser de este orden cero es igual a menos la derivada del primer orden de Bessel, ¿no? Entonces, se complementan estas ecuaciones, ¿no? Entonces, para el caso les decía, bueno, ya de la solución les decía que era la del primer tipo y la del segundo tipo, que también a veces se le denomina función de Newman, ¿no? En honor al científico Newman, que tuvo muchas aportaciones en matemáticas, ¿no? Entonces, como les decía, las series de potencias que representan a las de primer orden, pues sería esto, ¿no? Y las de segundo orden en términos de series de potencias, pues está bastante compleja, ¿verdad? Está bastante, extensa, ¿no? Entonces, para nuestra fortuna, lo que les quería platicar el día de hoy es que estas ecuaciones, estas funciones de Bessel, se pueden graficar en Excel. No tenemos nosotros que implementar este sistema de series de potencias, ya está implementado en Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pues aquí yo le puedo dar, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más grande. Se dan cuenta que estas Bessel y le doy bueno, entonces voy a regresar tantito. Vamos a ver por acá, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación, debe ser, por ejemplo, mi función. Y entonces yo le puedo dar aquí en Excel la, este, la función de Bessel, de cuál celda quiero que la calcule de la primera y el orden de la función, que en este caso sería para el orden cero, ¿no? Es decir, la que yo tendría es esta, ¿no? Cero de X, ¿no? Y entonces, pues ya nada más necesito, digamos, jalar mi ecuación y ya puedo obtener mis valores. Como ven, es una especie de función senoidal, ¿no? Para el caso de la función de Bessel de primer orden de primer tipo, también puedo hacerlo. Es decir, tomar la X y le pongo aquí el valor de uno que sería el orden el orden de mi función, ¿no? Es decir, sería J con 1, ¿no? Ujú. Entonces, lo mismo lo puedo hacer. Y entonces me da la función de Bessel del primer tipo, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, para el segundo tipo solo tengo que poner el 2 y la función o la X que yo quiero que calcule. Y en base a eso, pues ya me hace el cálculo, ¿no? De todas las funciones de Bessel, ¿no? También lo puedo hacer para una de orden 3, por ejemplo. Ajá. Y entonces sería J de X de el orden 3, ¿no? Del primer tipo, ¿no? Entonces aquí sería Bessel. Aquí viene de ser J, por ejemplo, de esta sería mi X, y de orden 3 les decía, ¿no? Ajá. Entonces ya nada más la bajo hasta el fondo y ya puedo tener mi función en 3 y aquí la podría yo agregar, ¿no? Seleccionar datos, agregar, entonces la serie en X sería esta, ujú, y la serie en Y pues sería la 3 que acabo de calcular, ¿no? Ujú. Y le doy a aceptar, ¿no? Sí, entonces tengo ya mi serie, que lo voy a corregir. Sería en esta modificar y sería J de X, perdón, J de X, 3, ¿no? Y así yo podría seguir sucesivamente calculando las funciones, ¿no? Pero como verán, en Excel pues ya está implementada. Entonces yo ya puedo hacer mi gráfico rápidamente, ¿no? Obtener mis funciones de Bessel. Ajá. Noten que en el caso de funciones de Bessel, una propiedad importante que para cero
Mi valor es cero, ¿ok? Perdón, es uno, ¿no? Ajá. Entonces, y es cero para cualquier otro valor de la función de Bessel, ¿no? Ujú. Bueno, del orden, ¿no? Desde luego que esto lo puedo hacer más grande y puedo calcular más. En el caso de la del segundo tipo, que es esta ecuación que está bastante extensa, puedo hacer exactamente lo mismo en Excel, ¿no? Entonces, en este caso, pues sería Bessel Y, ujú, por ejemplo, y bueno, voy a ponerlo. Sí, sería la función de Bessel del segundo tipo, ajá, está Y. Y ya dependería de esta new, del orden de mi función, ¿no? Si es cero, acá abajo, es la que voy a calcular ahorita, ¿no? Cero. Ajá. Y entonces tengo que mi función, luego nada más la puedo bajar, ¿no? Ujú. La puedo hacer hasta 100, pero luego la dejé aquí en 15, ¿no? Vamos a ver si salió mal. Sí, aquí debería haber puesto el valor de la celda X1, ¿no? Que es 3, ¿no? Ujú. Ya la puedo bajar. Y entonces ya tengo mi función de Bessel del segundo tipo de orden uno, ¿no? Perdón, orden cero. Lo puedo hacer para orden uno. Ujú. Ya también cometí un error, ¿no? Porque aquí debe ser de 3, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ya tengo para orden uno y lo puedo hacer para orden 2. Vamos a ver, aquí sería Bessel. Recordemos que esta es Y, ujú, de X, coma, y le podemos poner el orden 2, ¿no? Y cerramos y ya tenemos nuestra función. Ajá. Aquí voy a borrar el primer término. Pues se dan cuenta, está tendiendo a menos infinito, ¿no? Lo cual es común en estas funciones, ¿no? La voy a poner así, perdón, es porque es el que está acá. Ajá. No porque no sea, sino para que tienen que la tendencia es a menos infinito, ¿no? Entonces, estas serían mis funciones de Bessel del segundo tipo, ¿no? Ujú. O segunda clase, ¿no? Entonces, estas son funciones de Bessel, segunda clase, y estas son funciones de Bessel de primera clase. Ujú. ¿Sí? Entonces corresponden, si ustedes buscan en internet, a las funciones que están graficadas, ¿no? Se dan cuenta aquí, es muy similar a la que yo tengo aquí atrás, ¿no? Ujú. Es la función de Bessel del primer tipo, ¿no? Ujú. Y también tenemos nuestra función de Bessel, le decía, del segundo tipo, ¿no? Y entonces acá se dan cuenta, es muy similar mi gráfica con respecto a la gráfica de internet, ¿no? Ujú. Entonces ustedes ven aquí que son muy similares. Yo no usé más puntos, la puedo extender más y así obtener más puntos para las funciones de Bessel. Y estas funciones de la segunda clase tienen la característica que cuando tienden a cero, tienden a menos infinito. O sea, no quiere decir que no siga acá, la corté para que no se viera tan deforme, pero digamos aquí seguiría hasta menos infinito, ¿ok? O sea, estas seguirían hacia abajo y seguirían así hasta menos infinito, ¿no? Ujú. Entonces ya no lo puse porque, bueno, o sea, por obvias razones. Pues esta ecuación, aunque se ve pues bastante compleja en términos de todas las sumatorias, pues en Excel ya está implementado. Y entonces, bueno, o sea, ya lo tenemos, ¿no? Existen otros programas y algo muy importante son los ceros de la función de Bessel, que son los valores para los cuales la función de Bessel es cero, ¿no? Entonces, pues eso lo voy a hacer en otro programa. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí Bessel cero de la función j, ¿no? Y entonces me da vamos a ver, cero, ajá,
Vamos a ver, restar de 1, vamos a ver si me da los ceros, ¿dónde está? Ah, sí, tengo que ponerle el comando evaluar, ¿no? Ujú. Yo le doy el comando evaluar y me da los ceros, ¿no? En el caso de que le diga yo, por ejemplo, de 0 a 2, entonces me da los valores en los cuales la función debe ser de 0, ¿ok? Entonces, aquí yo lo que le estoy dando es los primeros 10 términos, ¿no? Perdón, los primeros 10 ceros de la función de BC. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy dando los primeros 10 ceros que yo necesito, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver, voy a copiar la pantalla. Y estos son los ceros de la función de BC, ¿no? Ujú. Que es donde pasan por cero. Entonces, después voy a graficar, ajá, por ejemplo, las de orden 1, ¿no? Déjame ver a ver qué pasó. Ujú. Entonces, esos valores corresponden a los valores que yo les puse aquí de las funciones, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, un valor es 2.4, entonces es aproximadamente 2.4, el de abajo es 3.8, el siguiente es 5.52, el siguiente es 8.63, y entonces yo puedo obtener los valores de donde cruza en cero la función de BC. Aquí le di los primeros 10 términos, pero se pueden poner más, ¿no? Ujú. Y para el caso de los ceros en la función del segundo tipo, puedo hacer lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, estos serían los ceros de mi función, digamos, del segundo tipo, ¿no? Entonces, para la primera clase, primer tipo, y para la segunda clase, pues lo mismo. Puedo obtener los ceros. Supongo yo que también en MATLAB programas también se puede ahí obtener, ¿no? Ajá. Y entonces ya tenemos, y aquí sería, este sería mi gráfico para los de segunda clase, ¿no? Y entonces esos ceros pues corresponderían a los ceros de la función. Entonces vamos a ver, tenerlo un ejemplo. Por ejemplo, este primero, ¿no? ¿Ok? Entonces vemos que efectivamente coinciden, por ejemplo, punto 8 en el punto 89, ajá, 3.95, que es el siguiente este valor, ujú, y 7.8, ¿no? Pues no voy a poner todos los valores por razones de tiempo y espacio. Pues podemos ver que punto 89, ajá, luego 3.95 y luego 7.8, ¿no? Y esos son los ceros para mi función de Bessel de segunda clase, ¿no? Por ejemplo, el siguiente término es casi 10.22, y nos damos cuenta que coincide muy bien con con lo que se obtiene en el gráfico, ¿no? 10.22, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces también coinciden nuestras raíces con lo del gráfico. Lo mismo sucede en el caso de las funciones de primera clase, ¿no? También coinciden estos valores, como les decía, 2.4, etcétera. Vamos a ver. Por ejemplo, para la primera clase. Ujú. ¿Sí? Entonces están estos valores, 3.8. Ujú. Luego el siguiente en rojo es 7.0.015 y 10.17, por ejemplo, ¿no? Estos son nuestros valores para los ceros de la función de Bessel, que son usualmente muy utilizados para cuando resolvemos ecuaciones diferenciales en problemas de fenómenos de transporte, ¿sale? Entonces el formalismo matemático, pues no lo estoy viendo porque pues no es parte de esta plática, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es la temperatura en un cilindro. Dice, derive una expresión para la distribución de temperatura en estado estacionario en un cilindro
de R igual a 1 calentado en la parte superior y aislado en el fondo de las demás partes del cilindro, ¿no? Entonces, si eso es cierto, pues en nuestro cilindro, si es estado estacionario, la derivada con respecto al tiempo es cero. Ajá. La generación también es cero, nos está generando calor. Y si asumimos simetría, pues el término de la derivada angular, pues es cero, ¿no? Entonces nos queda esta ecuación diferencial, ¿verdad? Derivada con respecto al radio y con respecto al tiempo, ¿no? Como siempre debemos de tener unas condiciones de frontera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que es finito, que esto es el aislamiento en el radio, este es aislamiento en la parte inferior, y en la parte superior tenemos una temperatura. La primera condición de frontera es para evitar que se indetermine nuestro sistema, ¿no? Entonces, sin meterme en explicaciones, la solución a este sistema por método de separación de variables es la que vemos a la derecha, ¿no? Entonces, usando la técnica de separación de variables, obtenemos esta ecuación, ¿no? Esto se hace asumiendo que la temperatura ujú, es una función de z, del radio y de z, ¿no? Por una función de z y una función de el radio, ¿no? Entonces, al usar este método de separación de variables, yo puedo obtener esa solución que les estoy planteando. No lo voy a hacer porque pues no tenemos el tiempo para resolver esta ecuación, pero lo que se hace es sustituir esta funcionalidad dentro de este sistema, dentro de esta ecuación diferencial, y mediante técnicas de series de Fourier, mediante técnicas de, hay que checar si es ortogonal, etcétera, de ortogonalidad, propiedades, pues ya se llegaría a esta ecuación, ¿no? Donde nos dan que estas alfa j son las raíces de la ecuación de Fourier, perdón, de Bessel, ¿no? Ujú. Entonces, les voy a mostrar cómo se programa esta ecuación, ¿no? Pues primero, se dan cuenta, aquí tenemos nuestra temperatura T0, tenemos una sumatoria, ¿no? Entonces, vamos a ver, copiar. Ujú. Entonces, tenemos nuestra sumatoria de la ecuación de Fourier, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que ya la tengo programada. Vamos a hacerla más grande. Ujú. Vamos a ver que esta es la ecuación de Bessel, ya la tengo programada acá, es un cero, alfa por R, que es alfa es perdón, vamos a poner la J, bueno, ahorita lo ponemos. Alfa viene siendo la raíz de la ecuación de Bessel, y entonces son evaluadas en cero, ¿no? Entonces vamos a ver, tenemos aquí, y entonces lo que hago es calcular los ceros de la ecuación de Bessel, es lo primero que hago. Aquí les lo voy a dejar primero en 10 para que ustedes vayan viendo. Entonces primero calculo los primeros 10 valores de las raíces de la ecuación de Bessel. Y posteriormente hago la expansión en series de la ecuación que tengo acá, ¿no? Ajá. Para mi ecuación de Bessel en cero, ¿no? Entonces, de aquí ya tengo todos mis valores ya sustituidos, ¿no? Se dan cuenta, al hacer la expansión de la serie, pues lo tengo en función del radio y en función de Z, función del radio y función de Z, ¿no? Ujú. Y entonces ya de aquí, pues lo que yo puedo es graficar, lo que puedo hacer es el gráfico, y entonces aquí podemos ya obtener que los valores de mi gráfica, ¿no? Ujú. Ok, vamos a ponerle control en el pie. Ujú. Y le vamos a dar. Ujú. Entonces noten que en la parte superior pues es donde está más caliente. Estas inestabilidades se deben a que no tomé los valores. Pues si tomo más valores para mi serie de Fourier,
perdón, mi serie, entonces cada vez se va obteniendo esta más, más sutil, ¿no? Pues vamos a ponerle unos 100 como lo tenía originalmente. Ujú. Y entonces se dan cuenta, estas inestabilidades van desapareciendo, pero mi ecuación debe ser, mi función, pero tuve que tomar muchísimos más términos, ¿no? Entonces, esa inestabilidad que estaba, pues fue desapareciendo, ¿no? Y puedo tener un poquito más definida mi gráfica, y entonces, pues ya esta es la gráfica de mi función con respecto de z, ¿no? Pues vamos a ver. Ujú. Entonces se dan cuenta, pues tengo mi funcionalidad con respecto al radio, ajá, y con respecto a la altura. Entonces, donde está más caliente en mi cilindro, pues es en la parte superior, y conforme voy bajando al cilindro, la temperatura va disminuyendo, ¿no? Como tomamos como condición de frontera que fuera que estaba aislado, pues tomamos pues cero, ¿no? Y se dan cuenta, tomé la temperatura en 20 grados centígrados, si no me recuerdo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Aquí le puse T0, pero aquí en el programa le puse creo que 25 grados centígrados. Ajá. Pues mi T0 es 25 grados centígrados y lo demás está aislado. Entonces, como podemos ver, con respecto a la parte inferior va disminuyendo la temperatura, ¿no? Entonces, esto es todo para la ecuación de Bessel. No resolví la ecuación diferencial, asumí esta solución que la tomé de un libro, del libro de Churchill, de series de Fourier. Y entonces, bueno, esto es todo por el día de hoy. Entonces, recuerden, estas son de las funciones de Bessel. Muchas gracias y que tengan buena noche.